Segunda de Timoteo, capítulo 2, y del capítulo 2 vamos a leer el verso 15, y dice así: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cerramos nuestros ojos y oramos. Gloria al Señor. Mi amado Señor, te alabamos, te ensalzamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Rogamos que tú extiendas tu mano de poder, Señor, tome nuestras vidas en tus manos y nos ilumines. Nos dirijas, nos gobiernes, nos enseñes en todas las cosas y nos ayude. Danos en esta noche tu bendición. Tu maravilloso Espíritu inunde nuestro ser y nos guíes y nos dirijas en todo. Padre bueno, reprende toda operación del maligno, de perturbación en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Hemos dicho segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, donde dice así: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte como obrero que aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. ¿Por qué el apóstol Pablo habla y dice de esta manera a la iglesia del Señor? Y él tiene una razón del por qué. Él tiene un porqué, le dice a Timoteo que procure con diligencia, que se esfuerce, presentarse a Dios aprobado, presentarse a Dios. Una cosa es que alguien se presente delante de otra persona, le mira el aspecto, escucha lo que dice y no sabe qué hay dentro del corazón. Pero presentarse delante de Dios aprobado, esto significa que no hay escondrijos, ni tampoco hay nada de qué avergonzarse, que todo su cuerpo, su corazón está en luz. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice procura con diligencia? A causa, hermano, a causa de los tiempos difíciles. Los últimos tiempos son tiempos difíciles. Son tiempos de confusión. Este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo de confusión en lo que es el mundo evangélico. Hay una confusión y a causa justamente de aquel que fue derribado del cielo a la tierra y que vino justamente a confundir, es decir, hacer que las almas de repente no sepan a dónde ir, no sepan qué hacer. Y uno dice yo tengo la verdad y el otro dice yo tengo la verdad, y allá dice el otro yo tengo la verdad. Entonces el mundo mira para todo lado y dice al final ¿cuál es la verdad? Porque voy allá y me quieren sacar plata, y voy allá y también me quieren, y voy allá y yo no quiero ir a ningún lado porque de donde voy me quieren sacar plata. No, mejor ni me acerco a la iglesia evangélica. Entonces hay una confusión tal que es necesario que en este último tiempo se presenten hombres y mujeres diligentemente delante de Dios, aprobado para llevar a cabo la tarea que tenemos que hacer a causa de la gran confusión que existe en el mundo. Nosotros hemos estado viendo lo que ocurrió en el cielo. Hemos visto la creación de Lucero, hemos visto luego la rebelión de Lucero, lo hemos visto la caída de Lucero, el juicio de Lucero, y cómo es que un ángel muy bello, muy hermoso, con una sabiduría superior, de repente se torna a tener una sabiduría que está
corrompida, una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, porque se rebeló en contra de Dios. Por eso dijimos, vimos su creación, cómo fue el día de su creación, tamboriles, alegría, donde Él estaba moviéndose en medio de las piedras de fuego, en la presencia del Señor. ¿Y qué ocurrió con Él? Se ensoberbeció su corazón. Y nosotros hemos estado viendo, dijo, subiré a lo alto, pondré mi trono, dice, en los cielos, es decir, se hizo igual que Dios, pensaba que Él y Dios era lo mismo. Y lo más terrible es que Él no se reveló solo, sino que buscó ángeles. Habló con ángeles para que estén de acuerdo con Él. Indujo a ángeles para que lo sigan. Convenció a ángel que Él tenía razón, que no era así como Dios decía, que Él tenía razón y que Él era el que tenía que estar en el trono. Y no Dios, Dios no tenía que estar, Él tenía que gobernar y dominar. Convenció a ángeles. Por eso nosotros hemos estado viendo en el Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que hubo una gran batalla en el cielo, una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, es decir, aquello que había convencido que él tenía razón. ¿Qué lengua que tenía? Por eso la Biblia dice, la hermosura que tenía Lucero en un principio era una hermosura de oído que se podía oír y que se podía ver, una belleza de forma de ser, de actuar, de hablar, una sabiduría superior dada de parte de Dios porque era el sello de la perfección. Y con esa sabiduría y esa luz de Dios convenció a los ángeles que estaban con Dios que Él tenía razón. ¿Y qué hicieron los ángeles? Lo escucharon a Él y se fueron detrás de Él. Por eso cuando hubo una gran batalla en el cielo, que estaba batallando Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, los ángeles estaban de acuerdo con el dragón, esto es la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, entonces estaban ellos de acuerdo y ¿qué ocurrió con ellos? Fueron lanzados a tierra, fueron derrotados, que es lo que el diablo no quiere aceptar hasta el día de hoy, su derrota. Por eso él sigue maquinando y sigue actuando porque él no acepta su derrota. Entonces, como arriba en los cielos ya no puede acusar más a los hermanos, no puede presentarse delante de Dios a acusar, a decir y a hablar, ya no puede hacerlo. Entonces acá en esta tierra se revuelve en ira y en enojo, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, como le queda poco tiempo, ahí entra en acción el misterio de iniquidad. Que dice el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad que trae confusión a la tierra. El misterio de iniquidad que hace que los hombres estén sin saber a dónde ir. El misterio de iniquidad que muestra el Evangelio como que el Evangelio es algo corrompido, como que el Evangelio es algo malo, como que el Evangelio en realidad es todo una mentira, son todos hipócritas, son todos... Eso es lo que él quiere mostrar. Por eso es que el apóstol Pablo dice, procura con diligencia, presentante ante Dios aprobado. Que tengas la aprobación de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un hombre cristiano, un creyente que traza bien la palabra de verdad. No solamente que habla, que muestra al mundo una vida superior. En la forma de hablar, muestra al mundo que hay una gracia dada de parte del Señor. En la forma de ser, de vestir, de andar, de mostrarse en el mundo, muestra de qué reino, a qué reino pertenece. Que su reino no es de esta tierra, que es de arriba, que es del Señor. Por eso el apóstol Pablo, él dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que nadie lo va a avergonzar. Nadie va a decir, mirá la cristiana, mirala cómo anda. Nadie va a poder decir nada porque ella anda correctamente.
Nadie puede decir de él, ah, mira el cristiano, qué bonito, el cristiano. Nadie va a poder. ¿Por qué? Porque su forma de ser, de andar, de hablar, su forma de mostrarse en el mundo no tiene nada de qué avergonzarse. Por eso dice, aprobado por Dios. Sin cosas ocultas dentro de su corazón, sino con toda luz de Dios dentro de él. Entonces dice el apóstol, procura con diligencia, es decir, no es así nomás, no. Usted preste atención que esto es muy valioso y es muy importante a causa del trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque no es solamente un trabajo que tenemos que hacer, sino que es una vida que se debe demostrar. Una vida que se muestra, una vida que se ve, una vida que se oye, una vida que los hombres miran y se admiran de esas mujeres piadosas que no se visten sensualmente, sino que se visten elegantemente. No son sexy, sino que son elegantes. Porque una cosa es alguien que está vestido de una forma sexual, es decir, que atrae, y otra cosa es estar vestido elegantemente. Son dos cosas diferentes. Vestirse de una manera es que el hombre la mira y la codicia, mira, se lambe la boca, dice, mira, porque se viste de una manera ostentosa, es decir, que incita al hombre, pero la que se viste de forma elegante, el hombre mira y dice, oh, qué elegancia la de Francia, o sea, mira con otros ojos. Entonces la vida que fue dada de parte de Dios al creyente es una vida verdadera, la vida del cielo, que no tiene nada que ver con la sensualidad. Por eso vestirse sensualmente es una cosa y vestirse elegantemente es otra. El mundo se viste sensualmente. Vaya a la fiesta, vaya a ver cómo hacen la fiesta, las polleras tan arriba que un poco más, no sé, pero tan arriba. Sin embargo, no es eso lo que es elegante, eso es sensual. El diablo lleva a las mujeres a vestirse de una forma sensual. Sin embargo, no es lo mismo vestirse sensual que elegante. Son dos cosas diferentes. Y nosotros hemos sido llamados para mostrar la vida del cielo aquí en esta tierra. Por eso es que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nadie va a decir, ay, mira la hermanita, mira cómo anda la hermanita. Nadie va a decir nada. ¿Por qué? Porque no va a tener nada que decir. Es más, si algo tiene que decir, va a ser algo de alabar. Mira, esa es una cristiana. Por la forma de conducirse, de andar, de ir. Mira, esa es una cristiana. Entonces dice el apóstol así. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es decir, no se trata que, no, mi marido me lo aprobó, así que es suficiente. No, acá no se trata de la voluntad del hombre. Se trata de la aprobación de Dios. No se trata si un hombre le aprobó, se trata si Dios se lo aprueba a causa del reino de donde nosotros pertenecemos. Si nosotros fuésemos del mundo, bueno, que los hombres, las mujeres los aprueben, pero nosotros pertenecemos a un reino que nada tiene que ver con el príncipe de este siglo, un reino el cual, hermano, cuando pasa el cielo y la tierra se va a establecer para siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva, el reino de Dios en plenitud. A ese reino pertenecemos nosotros los que hemos creído. Nosotros lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo, él dice, procura con diligencia presentarte ante Dios. No se trata que le dé la aprobación el hombre, que Dios le apruebe lo que está haciendo. Que Dios le apruebe su forma de hablar. Que Dios le apruebe su forma de tratar. Que Dios le aprueba. La aprobación de Dios. La aprobación de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿A causa de qué?
justamente a causa de lo falso que el diablo ha introducido en este último tiempo en el mundo, de lo falso que el maligno ha introducido y que no quieren saber nada de la verdadera palabra del Señor. Por eso, mire, cuando nosotros vamos en Filipenses, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso, el ministerio tiene que ser el ejemplo de todos los que van a venir y de los que están. El ministerio, el ejemplo en todas las cosas. Por eso Pablo dice: hermano, sean imitadores de mí y mirad a los que así como a nosotros se conducen. Sean imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y parece como que fueran del Señor. Y parece como que fueran de Dios, parece. Por eso decimos, el diablo fue tirado por tierra del cielo, hubo alegría en el cielo porque fue lanzado en tierra, pero acá sabiendo que le queda poco tiempo, entonces entra en movimiento el misterio de iniquidad para querer pervertir el evangelio de Cristo. Y no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo han pervertido, inducido por Satanás, para que los hombres en su confusión no sepan a dónde ir. Y hay tantas iglesias que bueno, debe ser lo mismo allá, 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 en todo lado lo mismo, porque en todo se canta la canción y en todo se habla la palabra de Dios. Sí, pero no todo es lo mismo. No es lo mismo un lugar establecido por Dios, que Dios lo constituyó, donde puso hombres que el mismo Señor constituyó para perfeccionar a los santos, que un lugar donde un hombre hizo un culto, una reunión y reunió personas y que simplemente está aprovechándose de la fe de esas pobres almas que se reúnen en ese lugar. Son dos cosas diferentes, no confunda. Una cosa es la iglesia de Dios y otra cosa son aquellos que parecen que fuesen del Señor, pero no lo son. Entonces mire lo que dice. Hermanos, comienza diciendo, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué dice que son enemigos? ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? Aquel que no quiere morir. El enemigo de la cruz de Cristo no quiere ir a la cruz, no quiere ser crucificado con Cristo y morir a todo lo que Él es, sino que Él quiere seguir siendo lo que Él es y a su vez Él decir que Él es un creyente, un cristiano y que habla la palabra de Dios. Pero su vida es un desastre porque no se produjo un nacimiento nuevo y porque Dios no lo llamó a ningún ministerio. Por eso el apóstol Pablo, él dice así. Miren que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, porque ellos no quieren crucificarse con Cristo, quieren seguir su vida de pecado, de malicia, de maldad, de robo, de truhanería, de iniquidad. Quieren seguir viviendo en la carne, en los deseos de su corazón. Y lo que menos quieren es justamente la palabra de Dios. Es decir, ellos quieren hacer un Dios a su medida, un Dios que lo bendiga, un Dios que le dé bendiciones de todo tipo, pero que hacer lo que Dios le manda, no. ¿Por qué hay de eso dentro de su corazón? Porque no son hijos de Dios, aunque aparenten, aunque parezca como que son de Dios, pero no lo son. Ahora lo vamos a estar viendo. Por eso Pablo dice, hermano, sean imitadores de mí, dice, y mirá a los que así se conducen,
según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, si piensan en lo terrenal, no pueden hablar cosas espirituales. Por eso cantemos, alabemos al Señor. Venga, usted, ponga, listo, cantamos a Dios, listo, nos vamos. ¿Cómo van a hablar cosas espirituales si solamente piensan en lo terrenal? Nosotros hemos estado viendo que dice, el que siembra para la carne va a cosechar de la carne, y el que siembra para el espíritu va a cosechar del espíritu. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recoger. Y estos solamente piensan en la carne. Entonces, ¿qué cosa espiritual tendrán para darle a los hombres? Nada, no tienen nada espiritual para dar. Entonces el apóstol Pablo dice así, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13, el apóstol Pablo aclara un poco más esta situación y esta condición. Mire lo que dice, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles. Se llaman apóstoles, pero dice Pablo, estos que no quieren ir a la cruz de Cristo, no quieren morir en su naturaleza humana, esto dice que son apóstoles, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, esa es la operación de Satanás en esta tierra luego que fue lanzado abajo. Se disfraza como ángel de luz, entonces toma a los hombres y pone a los hombres como si fuesen ministros de Dios, como que fuesen apóstoles de Dios, como que fuesen profetas de Dios, como que fuesen del Señor. Pero nosotros ya hemos estado viendo, y en aquel día me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces dice, les responderé, nunca los conocí. ¿Y quién los plantó? No fue el Señor. No fue el Señor. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, volvemos a lo que dice el apóstol Pablo. Porque estos que parece como que fuesen de Dios, estos que parece que tienen la Biblia, que parece como que fuesen, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos ministros? Vamos a verlo en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 17, dice así. Porque, dice el apóstol, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Eso es lo que hacen. Falsifican la palabra de Dios. Dice, medran falsificando la palabra de Dios. Y esa palabra medrar significa mejora o mejorar de fortuna, aumentando sus bienes, especialmente cuando lo hacen con artimaña. Entonces, ¿cuál es el fin de ello? Justamente el fin de ello es el enriquecimiento a causa de las almas que los escuchan y que van detrás de ello.
Es decir, que tienen a las almas como producto de ganancia para ellos, para enriquecerse. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no somos como esto. Ellos están buscando el bolsillo de los hermanos, están buscando los bienes de las personas y le dicen, venga, haga un pacto con Dios. No tiene dinero, traiga su lavarropa, traiga su moto, traiga su auto, haga un pacto con Dios y déjelo. Y Dios, entonces están buscando beneficio propio, es decir, medran, están buscando ellos aumentar sus bienes falsificando la palabra de Dios. Porque Dios no envió a su Hijo para que la gente sea rica. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, a los que creen. Dios envió a su Hijo para traer las buenas nuevas de salvación a los hombres. Dios envió a su Hijo para que hable de un nuevo nacimiento, de una vida nueva, de una vida espiritual en los que creen. Que es diferente a lo que hablan estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, pues nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos. Lo que hablamos en este lugar, lo hablamos delante de Dios y con toda sinceridad. La palabra que sale de este lugar no es una palabra corrompida, ni es una palabra aguada, ni es una leche adulterada, sino que lo que sale de este lugar es palabra de verdad, con sinceridad de Dios, un mensaje que no sale del corazón del hombre, sino que es un mensaje que sale del corazón de Dios para su pueblo, para usted, para mí, para nosotros. Por eso tenemos que estar seguros en el lugar donde estamos. Tenemos que saber que el lugar donde estamos es un lugar hecho y dado por Dios. Tenemos que saber que aquel que el Señor constituyó es alguien que lo constituyó Dios, que no lo constituyó Satanás, ni lo constituyeron los hombres, sino que Dios lo constituyó para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos. Por eso nunca va a escuchar en este lugar, ponga, traiga. Nunca va a escuchar eso. Sí va a escuchar, renuncia a la iniquidad, renuncia a lo malo, renuncia al pecado. Entre en el camino de la santificación. El que se santifica, santifíquese más todavía, porque lo está llevando hacia un lugar, a la presencia del Señor. Entonces dice el apóstol, no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando leemos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5, dice el apóstol lo siguiente, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Quiere decir que nuestra competencia no es una competencia de hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, procura presentarte delante de Dios, presentarte con diligencia delante de Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que hace bien las cosas, que actúa bien en su vida, que muestra a Cristo dentro de su ser. Procura con diligencia presentarte ante Dios. Por eso no se trata de la aprobación de los hombres, se trata de la aprobación de Dios. Entonces usted piense, ¿esto que hago, lo aprueba Dios? No si lo aprueban los hombres, si Dios lo aprueba. Entonces, si Dios no lo aprueba, entonces nosotros, lo que somos del Señor, no lo queremos. No lo queremos. Nosotros queremos todo lo que viene del Señor, todo lo que viene de Dios. Hemos visto y hemos aprendido cómo tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Pleno sometimiento y obediencia a Dios en todo lo que dice.
Entonces nosotros no buscamos que los hombres nos aprueben. No, nosotros buscamos que Dios dé la aprobación en las cosas que nosotros hacemos. Entonces dice el apóstol, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. En el libro de Malaquía, cuando habla de los que Él escogió, Él dice, mi pacto con Él fue de vida y de paz. Las cosas, dice, cosas que yo le di para que Él tuviese temor de mí. Y luego dice, y tuvo temor de mí, y delante de mí anduvo humillado. La palabra de verdad estuvo en su boca, y a muchos hizo apartar de iniquidad. A mucho hizo volverse de su mal camino. A mucho hizo renunciar de la iniquidad. A mucho hizo acercarse a Dios. Ese es un hombre de Dios. A ese óigalo. Ponga su oído a oír lo que el Espíritu Santo habla a través de ese hombre establecido por Dios para perfeccionar a los santos. Y los santos somos nosotros. Los santos somos nosotros. Pues no somos como muchos mercaderes que medran falsificando la palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente, no de un nuevo pacto, no de la letra, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, Por eso las palabras que se hablan en este lugar no son palabras humanas, son palabras espirituales. En este lugar no se le golpea el hombro a ninguno diciendo, está mal, pero siga así que está bien. No. Lo torcido se debe de enderezar. Lo que salió fuera del camino debe meterse de nuevo en el camino. Porque su palabra dice, el que se santifique, santifíquese más todavía. Entonces la palabra de Dios, mediante aquello que el Señor constituyó, lleva a la santificación. El Evangelio es un camino de santificación, de perfeccionamiento, porque hay un lugar a donde nosotros tenemos que llegar y una imagen que alcanzar, la imagen de Cristo, la imagen del Señor. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Por lo cual, dice el apóstol, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, a pesar de la oposición, a pesar de las cosas que pueden decir, como Pablo decía, como algunos dicen que nosotros decimos, hagan mal para que nos venga bien. Le dice, la condenación de eso que hablan así, dice, está pronto delante del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no nos volvemos atrás. Nosotros seguimos hablando la palabra del Señor. Oigan o dejen de escuchar, nosotros seguimos anunciando la voluntad de Dios. Quieran quedarse o quieran irse, nosotros seguimos anunciando cuál es la perfecta voluntad del Señor para que los santos sean perfeccionados, para que los santos sean limpios por la palabra que el Señor ha enviado, limpios por su palabra. Por eso dice, no desmayamos. ¿Por qué dice no desmayamos? Por la oposición. Por eso la necesidad de orar por los hermanos, orar por el ministerio, orar por los músicos, orar por los porteros, orar por los que colaboran en el Señor, orar por ellos. La iglesia tiene que entrar en esa oración a causa de la oposición que tenemos. Usted no ve nada con sus ojos, pero hay oposiciones espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad que batallan en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, en contra de los ministros y en contra de aquello que el Señor constituyó. Por eso necesitamos estar en oración, estar vestido con toda la vestimenta que el Señor nos ha dado y estar con todas las armaduras del Señor para que en ese día malo podamos resistir y habiendo acabado todo, estar firme y seguir avanzando en el Señor. Entonces dice el apóstol, por lo cual,
teniendo nosotros este ministerio que nos dio, porque lo que hablamos son palabras de verdad y de sinceridad, y nuestro evangelio no es un evangelio corrompido, sino que es un evangelio genuino que lleva al alma que ha creído en un perfeccionamiento espiritual. El apóstol dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio que Dios nos ha dado, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Entonces, ¿qué hay en mí? Algo oculto y vergonzoso. No, yo renuncio. Sí, pero nadie me ve, no me importa. Dios me ve. Alguien dice, pero nadie me ve. Sí, Dios. Si para Dios la noche es como el mediodía. ¿A dónde, dijo David, huiré de tu presencia que tú no me veas? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a lo profundo, ¿dónde me podré esconder? ¿Dónde se podrá esconder a alguien que Dios no le vea? Por eso dice, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, muy astuto para que nadie lo agarre, pero ¿y Dios? ¿Cómo se escapa de Dios? Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces ellos nos dicen, no importa que a mí me vean, no, a él le importaba. Por eso él mismo dice que los hombres nos tengan como administradores de los misterios de Dios. Que no tengan nada que decir, nada que hablar, nada que acusar, nada que extender el dedo, que nos tengan como hombres y mujeres piadosos, que aman a Dios, aman a los hermanos y aman hacer la voluntad del Señor. Por eso dice, renunciando. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. No nos predicamos, no decimos que somos grandes, fuertes, poderosos. No, le decimos, Él es grande, fuerte y poderoso. Y delante de Él, del Señor, hay que inclinarse y reconocer su bondad para con nosotros. No que nosotros hemos venido por nosotros mismos, sino que Dios nos trajo a su presencia. No que alguien nos trajo, no, a mí me trajo fulano, a mí me trajo el Espíritu de Dios como a usted. El Espíritu de Dios es el que lo añadió a la iglesia, porque si el Espíritu no lo añade, nadie lo puede añadir. Es decir, que es el Señor el que nos trajo a todos nosotros a la presencia del Señor. Y hoy está usted en esta noche, en este lugar, porque Dios lo trajo para que escuche esta palabra y para que salga del error de los inicuos. Y antes bien enderece su paso y entre en las líneas rectas y en los caminos justos del Señor. Entonces dice el apóstol, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Por eso volvemos al principal texto que hemos leído. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2:15. Y 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? El Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado. No sirve la aprobación de los hombres, sirve la aprobación de Dios. Que Él nos apruebe, nos presentemos delante de Dios para llevar a cabo y anunciar este terrible mensaje que nos fue dado. La palabra de la justificación para el hombre que ha creído. ¿Creen esto, hermano? Seamos imitadores de Cristo, imitadores de Dios como hijos amados, y en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.